Tenemos con nosotros de nuevo a Eugenia, que es profesora de Organización de Empresas en la Universidad de Oviedo, experta en sostenibilidad corporativa, vicepresidenta de Compromiso Asturias 21 y tesorera de la Junta Directiva de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Y sin más, pues os dejo con ella. Bueno, buenas tardes, estamos otra vez en familia, lo cual no quiere decir que no salgan conclusiones pues luego muy interesantes, ¿no? Quizás incluso siendo menos, a veces como que hablamos más y participamos más que cuando es algo multitudinario. Bueno, muy brevemente, algunos ya me conocisteis, pero aquí hay gente nueva acerca de mí. Pues soy profesora desde hace 31 años en la Universidad de Oviedo, estoy en el área de Organización de Empresas y doy clases de la asignatura de RSC, de Sostenibilidad Corporativa, en la Universidad de Oviedo. Bueno, son muchos años ya, de docente, de investigadora, y la verdad es que no empecé con la sostenibilidad hace 30 años, pero 20 y pico años sí, o sea que ya son bastantes años. Además, bueno, pues cuando estuve en la universidad fui vicerrectora, llevé todo el tema de la sostenibilidad, de la Agenda 2030 en la universidad. También fui presidenta de la Fundación Universidad de Oviedo, que en la Fundación Universidad de Oviedo también es de donde parte, ¿no? Gran parte de la responsabilidad social, y también estuve en CRUE Sostenibilidad. CRUE es la conferencia de rectores de universidades españolas y fui la secretaria ejecutiva de CRUE Sostenibilidad. La manzanita esa, que siempre la pongo porque me gusta mucho, es que hicimos un encuentro aquí anual, sectorial, de CRUE Sostenibilidad, y bueno, pues pusimos la manzana ahí asturiana, ¿no? como símbolo. Además estuve también durante unos años dirigiendo la cátedra Cogersa de Economía Circular, que es un híbrido, ¿no? entre universidad y empresa, ¿no? donde se hace transferencia y donde se trabaja pues, sobre temas de economía circular, en colaboración entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad. Ya llevo 2 años en la Junta Directiva también de Compromiso Asturias 21, y ahí pues, estoy metida básicamente en temas de formación y de sostenibilidad, en el think tank que hay de esos temas, y bueno, desde hace muy poquito pues, estoy también en la Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Como veis, pues, todo en lo que he trabajado pues, está muy vinculado a la sostenibilidad. Otros me conocéis de otros ámbitos y sabéis que en el ámbito de la política, de las asociaciones, también he estado metido en temas de sostenibilidad, pero bueno, aquí he puesto un poco la información más de carácter profesional. Bueno, habíamos visto el otro día, ¿os acordáis? Empezábamos así, ¿qué era eso, no? ¿Qué era eso del circulito que todo el mundo llevaba? Lo llevaban en los premios Oscar, los llevaba el jefe del Estado, el presidente, estaban por ahí también la oposición, las empresas, los ayuntamientos, gobiernos, la televisión, las empresas, la universidad, están todos los sitios, ¿no? Se hizo una campaña muy fuerte desde la Agenda 2030 y yo creo que desde el punto de vista del marketing pues fue una campaña muy potente y caló, porque yo creo que todo el mundo en cuanto ve eso sabe lo que es y sabe un poco de qué va, ¿no? Lo que a mí me importa es ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Ver si detrás de todo eso hay una coherencia, porque sí que es verdad que las cosas te entran por los ojos y es importante todo lo que es imagen y todo lo que es marketing, pero lo importante es lo que hay detrás, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que trabajar y debatir desde aquí. Os comentaba ya muy rápido, simplemente pensar que la Agenda 2030 pues no es marketing, sino que es un plan o una ruta de acción. Es universal, global e integral. Universal porque afecta a todos los países, no como otras agendas previas que iba para países en desarrollo, en este caso no, va directamente a todos los países. Global incluye todo tipo de desafíos, yo creo que en la Agenda 2030 cabe de todo. Y luego, pues es integral, incluimos todas las dimensiones de la sostenibilidad, todos los niveles de gestión o de gobernanza y todo tipo de actores, desde administraciones públicas, empresas, tercer sector, absolutamente todo. Vamos a centrarnos hoy en las dimensiones porque vamos a ver una visión integral, ¿no? de lo que sería la gobernanza y la gestión, digamos, sostenible de
el deporte. Entonces nos vamos a centrar en esas dimensiones. Antes de meternos de lleno en esas dimensiones, quería recordar con vosotros algún concepto, el papel que tienen que hacer las organizaciones en la Agenda 2030, que era crear valor compartido, ¿no? Os hacía un gráfico, este gráfico es mío, es propio, lo utilizo mucho en mis clases, donde separo por un lado el interés general y por otro lado el interés propio, ¿no? Entonces, la filantropía, cuando hay organizaciones que se dedican, o filántropos que se dedican exclusivamente al interés general, ¿vale?, sería aquí, estaría en este hueco, ¿no?, sin ningún tipo de interés propio. Aquí abajo, en el interés propio muy alto, tendríamos un negocio puro y duro, dedicado exclusivamente a esa rentabilidad, ¿no? Y luego pues tenemos ahora aspectos muy relacionados con el marketing con causa, que os sonará, que muchas veces hay organizaciones que utilizan la imagen para decir soy muy verde, soy muy sostenible, pero que luego, hola, ¿qué tal? Luego en el fondo estamos retomando algunos conceptos del primer día que tú los conoces además porque estuviste, ¿no? Claro, esto no nos sirve, ¿eh? El marketing con causa no nos sirve. Es lo que muchas veces llamamos, no sé si os sonará, el greenwashing, lavado verde. Bueno, si hay detrás una causa, no viene mal, ¿no?, porque siempre que haya una causa, por lo menos contribuyes a esa causa, pero no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es llegar a organizaciones que tengan presente el interés propio, por supuesto, como no, sobre todo si es una empresa, pues tiene que tener interés propio, pero incluso otro tipo de organizaciones pueden tener un interés propio, un interés para sus socios, ¿eh? Estamos aquí en un sitio pues que buscaréis el interés de vuestros socios, aparte de que haya un interés general, ¿no? Pero eso que hacemos aquí tiene que hacerse también compatibilizándolo con el interés general, eso es la idea. No se trata de repartir beneficios, no se trata de repartir excedentes, sino se trata de crear esos beneficios o esos excedentes de forma sostenible, de forma responsable. Eso es lo que importa, llegar ahí trabajando de forma responsable. A mí la filantropía me preocupa muy poco y me interesa muy poco. Bienvenidos los y las filántropas, pero lo que más me preocupa es cómo se generan esos fondos, de dónde salen esos fondos, porque tú puedes tener una actividad totalmente contaminante o una actividad que no es para nada ética, ganar un montón de dinero y luego ir de buen samaritano o de buena samaritana. Eso no es interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿vale? Entonces hay que huir de esto y hay que huir de esto, ¿vale? Hay que ir ahí. ¿Qué criterios normalmente utilizamos para tomar decisiones en una organización? En el corto plazo, la eficiencia, también tenemos cuestiones de imagen, obviamente el marketing y la imagen es fundamental, todo entra por los ojos, lo habíamos visto antes, pero lo importante es la coherencia, ¿vale? En el corto plazo tenemos que pensar en la economía, incluso cuando estás en una organización sin ánimo de lucro, aunque no estés buscando tener un beneficio, tienes que ser sostenible económicamente hablando, ¿no? Toda la comunicación, sabéis que hay que trabajar en comunicación, porque no basta solo en hacer las cosas bien, sino hay que llegar al público, a los grupos de interés, hay que impactar y para ello necesitas comunicación, pero en el largo plazo, si no utilizas la ética, si no te basas en la ética, si no tienes una gobernanza ética, pues al final no vas a ser coherente y esa posición que tienes te va a durar un tiempo, pero no te vas a mantener, no vas a ser sostenible en el tiempo, porque en el momento que haya un escándalo, que haya un problema, pues todo lo que has ido construyendo, toda esa imagen, toda esa reputación cae de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿todo eso es importante? Sí, es importante toda esa campaña de Agenda 2030, pero tiene que ir unida a una coherencia, a una creación de valor compartido, ¿vale? A una forma de crear excedentes y de crear beneficios de forma sostenible y de forma responsable. Tenemos que trabajar alineados con las dimensiones de la Agenda 2030, las veíamos hace un mes. Estas son las dimensiones de la Agenda 2030, las denomina así: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, que podemos llamarlas, porque son más comunes, pues la dimensión social, la medioambiental, la económica y la gobernanza. Eso se plasma en 17 ODS, los 5 primeros tienen que ver con las personas, todo lo que tiene que ver con la pobreza, la alimentación, la salud, la educación, la igualdad.
También tenemos una serie de dimensiones vinculadas con el planeta, con el agua, con el consumo y producción sostenible, la lucha contra el cambio climático y la biodiversidad de los mares y la biodiversidad terrestre. Luego tenemos una de prosperidad o una parte más económica. La energía suele meterse aquí porque se habla de energía asequible, ¿vale? Entonces se considera que una sociedad que tenga una energía que es asequible, siempre y cuando sea renovable, también sea limpia, es una sociedad económicamente próspera, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el trabajo decente, todo lo que tiene que ver con la innovación, con la reducción de las desigualdades entre unos países y otros, entre unas regiones y otras, y todo lo que tiene que ver, bueno, pues con las ciudades y los territorios sostenibles. Y finalmente la gobernanza, la paz y las alianzas estarían aquí. La 16, que tiene que ver con organizaciones que sean sólidas, éticas, esto es de lo que vamos a trabajar hoy fundamentalmente, y las alianzas. Antes estábamos hablando de ese clúster, ¿no?, que se va a crear del deporte aquí. Bueno, es fundamental que haya alianzas porque individualmente a veces podemos llegar, podemos llegar antes y podemos llegar rápido a algún sitio, pero desde luego si queremos ir muy lejos tenemos que hacerlo con la cooperación, si no es muy difícil. Estos 17 ODS se materializan en 169 metas, casi nada. Si os metáis en la página web de la Agenda 2030 os podéis volver un poco locos con las metas, y hay una serie de indicadores. Esos indicadores son también muy numerosos. Tenemos a nivel internacional, a nivel de la ONU, pues unos 242, a nivel de Eurostat unos 100 indicadores, en el INE 140 y pico a nivel de España, y aquí en Asturias también tenemos más de 100 indicadores de la Agenda 2030, ¿vale? Entonces, si alguna vez queréis buscar algún indicador y ver si podéis encajar en alguno o os puede interesar saber algo de ello, pues que sepáis que los tenéis a distintos niveles y que están a vuestra disposición, son indicadores públicos. Si nos lo sumamos todos, son cientos y cientos de indicadores. Bueno, esto es un poco por retomar lo que habíamos visto. Hoy nos vamos a ir profundizando ya en más cosas, ¿no? Por un lado, ¿de dónde venimos, ¿no? Los marcos europeos. Aquí tenemos del año 2001 la estrategia de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible. 2001, es muchísimo. Antes estábamos hablando de generaciones, para nosotros parece que 2001 está ahí al lado, pero para otras generaciones no habían nacido, ¿no? Entonces, bueno, ya son muchos años, 2001 ya son muchos. También aquí hay un libro verde europeo de la responsabilidad social europea, donde, bueno, pues se define todo lo que es la responsabilidad social, las dimensiones, los componentes, todo eso. Tenemos también, todo esto no lo habíamos visto la última vez, esto es algo nuevo. Entre 2014 y 2015 hubo iniciativas, ¿no?, europeas muy relevantes para la responsabilidad social de las organizaciones, entre ellas la Directiva de Información No Financiera y Diversidad, donde por primera vez se dice que las organizaciones y empresas tienen que informar sobre estos aspectos. Ya no vale solo con informar de las cuentas, sino que hay que informar también sobre cuestiones no financieras, cuestiones que tienen que ver con la diversidad, con el medio ambiente, con las cuestiones sociales. Eso fue en 2014 y en 2015 se aprobó el primer plan de acción para la economía circular. Estamos hablando ya de 10 años, ¿eh? O sea que va pasando el tiempo, ¿vale? Va pasando el tiempo. En 2019 el Pacto Verde Europeo, que el Pacto Verde Europeo pretende ser un poco el reflejo de la Agenda 2030 en Europa, porque la ONU es a nivel global, a nivel mundial, es de 2015, y en 2019, 4 años después, pues sale todo una hoja de ruta para el ámbito europeo. A partir de aquí, a partir del Pacto Verde Europeo, ha habido un tsunami regulatorio, legislativo brutal. No lo voy a poner todo porque no nos cabría ahí, pero que sepáis que desde que salió el Pacto Verde Europeo empezaron a salir todo tipo de directivas, reglamentos, políticas, etcétera, etcétera. Porque, claro, es muy ambicioso el Pacto Verde Europeo. Hay un plan de recuperación europea, aquí, a raíz de la pandemia. Ahí hay aspectos importantes que pueden afectar bastante al deporte. Un segundo plan de economía circular, 5 años después del anterior,
Seguimos incidiendo en esa economía circular. Esa economía circular hay que aplicarla también en el deporte. En 2021 sale la taxonomía de las actividades sostenibles. Por primera vez se determinan, ¿no?, qué actividades son consideradas sostenibles para cualquier tipo de organización, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de gobernanza, y esto sirve tanto para las organizaciones que quieren ser sostenibles como para potenciales inversores o financiadores que quieren saber qué es sostenible y qué no es sostenible, ¿no? Ahí, bueno, pues es un antes y un después en el ámbito europeo, en el marco europeo. También tenemos en el año 2022 la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad, que viene a sustituir esta de información no financiera y diversidad. Aquí es mucho más potente, con muchas más obligaciones, introduciendo indicadores, teniendo que además subir la información no en formato libre, sino en un formato que ellos te piden, donde tú tienes que meter los datos, en fin, son palabras mayores. Veremos después que todo esto ahora se va a flexibilizar, ¿de acuerdo? A partir de 2025 se va a flexibilizar porque era tanto, ¿no?, las normativas que salieron aquí de clima, de movilidad sostenible, en fin, durante estos años salieron tantísimas cosas que se ha decidido ahora que eso cambie. Aquí también tenemos, no las he metido todas, he metido alguna que me parece como más importante desde el punto de vista de una organización en general. La Directiva sobre debida diligencia o diligencia debida, donde se obliga a las organizaciones y a las empresas a ser responsables de lo que hagan sus proveedores. Esto no es ninguna tontería, no es ninguna tontería porque eso te obliga a seleccionar proveedores y te obliga incluso a ser tan cuidadoso que si un proveedor tuyo pues mete la pata en algo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista del medio ambiente o desde el punto de vista social, pues puede llegar incluso a tener que la empresa es corresponsable y puede ser sancionada por eso. Es verdad que ya llevan muchos años muchas empresas preocupadas con este tema, seleccionando porque no quieren problemas de pérdida de reputación, ¿vale? Pero aquí ya es palabras mayores, ya nos pasamos a sanciones. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo en 2025, nada, hace 2 semanas, pues se aprueba la brújula para la competitividad. ¿Os suena el informe Draghi? ¿Os ha sonado algo del informe Draghi? Estamos en una época muy convulsa, y lo estáis viendo, incluso antes de que llegara Trump ya estábamos en una época convulsa, y en Europa pues han tenido que revalorar todo lo que se estaba haciendo. Estábamos siendo el territorio más sostenible, más ambicioso, pero sí que es verdad que se estaban generando quizás excesiva burocracia y excesiva preocupación por cumplimiento normativo, olvidándonos a veces del día a día y lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, ¿no? Estás entrando en una dinámica y tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con esto, y al final es que no sabes ni lo que haces, no tienes una visión de globalidad, porque te dedicas a cumplir con lo que te mandan, ¿no? Entonces, bueno, esta brújula de la competitividad, lo veremos después con un poco más de detenimiento, se acaba de salir ahora mismo, yo qué sé, hace 10 días, y bueno, da una repensada un poco a todo esto, pretende no alejarse de la sostenibilidad, pero sí que afloja algunos requisitos e intenta, bueno, pues que volvamos un poco a la idea de lo que era la RSC en su origen, ¿no? Que era una cosa como más voluntaria, más de decir, hago esto porque considero que es la forma correcta de actuar, pero no estoy metido en una especie de dinámica de cumplimiento que ya no sé ni lo que hago, ni por qué, ni cómo, ¿vale? Es bueno, un repensar. Hay mucha gente que lo critica mucho, otros lo están aplaudiendo. Bueno, yo intento quedarme siempre con lo bueno de todo, ¿no? Entonces, no olvida la sostenibilidad, sigue siendo un valor importante, pero afloja determinadas cuestiones que estaba asfixiando de alguna manera, ¿no? Y claro, realmente competimos en un mundo global. Y yo siempre soy muy defensora de que vayamos por delante y que vayamos a la cabeza y que seamos ejemplares, pero claro, si al final te asfixia y no puedes competir, pues tampoco tiene mucho sentido, porque habíamos dicho que la base está
en poder competir ya económicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, intenta buscar un equilibrio, no perder la brújula, no perder el norte, pero relajando un poco determinadas normativas, ¿vale? Bueno, esto es un poco cómo nos tenemos que alinear. No quiero meteros rollo, porque todo esto es, a veces es, bueno, acaba uno un poco loco, pero sí que es verdad que tenemos que entender lo que estamos haciendo y lo que nos está pasando, porque vivimos en un marco y en un entorno, y eso tenemos que saberlo, no son ocurrencias de un político o de un partido, no es eso, es algo que arrastra a todos, ¿no? El plan de recuperación, simplemente daros una pincelada, porque en casi todas estas cosas que veis aquí no se habla del deporte, ¿vale? Aunque como cualquier tipo de organización y cualquier tipo de industria, porque el deporte también es una industria, pues claro, se ve afectada por las cuestiones de la sostenibilidad. Sin embargo, en el plan de recuperación europea sí que se habla específicamente del deporte, y bueno, os he traído aquí para que tengáis la información, no la voy a leer con detalle, pero en ese plan de recuperación europea en España hay 300 millones de euros destinados hacia el deporte, y los retos que se abordan pues es algo muy cercano a todos vosotros, ¿no? La promoción de la actividad física del deporte, la contribución a la sostenibilidad, la reducción de la brecha entre regiones, poner la atención pues en las instalaciones deportivas, en la igualdad, en las infraestructuras, en la captación de talento, el que se integren jóvenes y determinados colectivos de jóvenes que están en riesgo de exclusión, que puedan a través del deporte superar esa situación de exclusión. Es decir, sí que es verdad que el deporte está ahí presente, que hay un capítulo concreto, que hay una palanca concreta y que normalmente no se habla de ello, pero que está ahí, ¿de acuerdo? Y entonces, los que estáis aquí, que tenéis labores de gestión, sabéis que es muy difícil acceder muchas veces a las ayudas, a las subvenciones, que además luego hay que justificarlas y que cuesta, pero hay fondos, ¿vale? Y si se rasca, se encuentran fondos para ello. Bueno, vamos a entrar al debate de hoy, ¿no? Realmente, ¿qué transformaciones podemos hacer desde el deporte, ¿no? Y entendiendo el deporte como todo, como actividad deportiva, pero también como industria, como sector, ¿vale? Vamos a verlo desde ese punto de vista. Vamos a empezar por la parte económica, que ya sé que tuvisteis un seminario, un taller sobre la economía del donut, pero vamos a entrar más en la miga de qué es la industria deportiva, qué genera, vamos a entrar un poco más ahí. Y luego nos vamos, uy, disculpad, que no sé por qué, ¿de dónde está? No me sale, ahí tendría que salir ESG, uy, qué extraño. Bueno, nada. Aquí tendría que salir, mira que antes de venir de casa lo miré y además me lo estuve mirando, lo que pasa que hice algo con la animación y lo que debía hacer fue quitarlo. Ponía aquí ESG, que son los criterios ESG, que se llaman ahora mismo, ¿vale? ESG porque viene de inglés, de environment, social y gobernanza, bueno, es similar. Vamos a ir centrándonos entonces primero en la parte económica, en la transformación económica. Bueno, ¿qué es eso de la industria deportiva? Aquí normalmente estamos hablando de todo esto, ¿verdad? Encajáis en algo de todo esto, ¿no? En clubes, en instalaciones deportivas, gimnasias, otras actividades deportivas. En otras actividades deportivas, pues aquí se incluye tanto pues, la organización de eventos deportivos, cuestiones de caza y pesca, actividades de guía de montaña, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente estamos aquí, pero la industria de deporte no es solamente eso, es comercio y también es industria. Hay un montón de fabricantes de artículos y de productos deportivos y también hay un montón de tiendas cada vez más de productos deportivos. Hace muchos años pues uno tenía que ir buscando, ¿no? Bueno, pues hay una no sé dónde. Yo creo que ahora cada 2 esquinas hay algo que tenga que ver con el deporte. Por lo tanto, ahí detrás hay negocio, ¿vale? Ya sé que a vosotros no os interesa a lo mejor tanto, pero muchas veces no, siempre seguro que sois clientes de esas industrias, ¿no? De esas fabricantes. Entonces, bueno, hay que entender la industria deportiva como servicios, como comercio y como industria, aunque
Normalmente las personas que venís a este taller sois del ámbito de los servicios. Bueno, pues aquí tenéis los empleos, ¿no?, que se generan por cada 1.000.000 de euros facturado. Aquí tenemos la media en España, por cada 1.000.000 de euros que se factura en España se generan 9,5 empleos, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis en la industria del deporte de media, 12,4, o sea que se genera mucho más empleo en el deporte que en otras industrias. Pero si nos metemos ya en las distintas actividades, gimnasios 41,6, instalaciones deportivas 22,4, salvo la fabricación de artículos deportivos que está por debajo, en todas las demás prácticamente, y en clubes y tiendas de artículos, estamos por encima de la media. Por lo tanto, estamos hablando de una industria muy intensiva en mano de obra, muy intensiva en talento, en mano de obra, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si queremos ser sostenibles, esa mano de obra tiene que trabajar en unas condiciones adecuadas, ¿vale? Tiene que ser valorada, tiene que ser tratada en unas condiciones adecuadas y muchas veces pues tiene que también recibir formación, tener seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, no es ninguna tontería, la industria del deporte es muy intensiva en mano de obra y aquí lo podéis ver. Entender un poco más lo que es el deporte, ¿no? Aquí tenéis en la economía, tenemos lo que es el impacto directo, el indirecto, el tractor y el inducido. Diréis, uy, qué rollo, ¿qué es todo esto que nos va a contar?, ¿no? Pero bueno, hay que saberlo, los conceptos están ahí, hay que tenerlo en cuenta. El directo es el que produce la actividad económica y los empleos que genera directamente el deporte. Cualquier actividad deportiva, cualquier actividad en el ámbito del deporte, eso está generando ingresos, está generando una economía y está generando unos empleos. Pero también los hay indirectos, vosotros lo sabéis, tenéis que contratar hacia atrás o hacia adelante, con proveedores, con transportistas, ¿de acuerdo? Hay que ir en toda la cadena de suministro, hay que trabajar en toda la cadena de suministro y eso también está generando impactos. Luego tenemos el impacto tractor, que son esas otras industrias y esos otros sectores que utilizan el deporte como herramienta para ganar dinero. Ahí conoceréis bastantes, luego veremos algún ejemplo, pero ahí pues tenemos desde cuestiones que tienen que ver, pues, por ejemplo, con televisiones o juegos o cosas así, que usan el deporte como herramienta para ganar dinero. Y eso está ahí también, ¿vale? Y está generando ingresos y está generando empleo. Y luego está lo que llamamos el impacto inducido. El impacto inducido es el aumento del consumo de los hogares como consecuencia de los empleos que se generan directa, indirectamente y de forma tractora, ¿vale? Es decir, aparte de esto que se está generando aquí hay una serie de familias que están incrementando su poder adquisitivo y ese incremento del poder adquisitivo que se genera directa, indirectamente o de forma tractora, pues va a inducir en la economía, ¿vale? Bueno, este esquema os lo he hecho yo a mi manera, ¿vale? Con unas explicaciones sencillas para que entendáis que la industria del deporte es muy potente. Es muy potente, es mucho más que el patronato que estoy aquí o que un club o eso, mucho más. Hay muchos intereses creados en torno a la industria del deporte y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, cuando salgáis de aquí ya podéis ir hablando del efecto tractor y el efecto... Ahí lo tenéis. Bueno, como las diapositivas se las pasas, ¿no? Vale. Aquí tenéis un ejemplo, no me gusta nada el fútbol, pero bueno, como lo he encontrado y me pareció que era didáctico, os lo pongo, el ejemplo del impacto tractor del fútbol, que sabéis que esto es un negocio brutal, ¿no? Juegos de apuestas, todo el merchandising, alojamientos, turismo, bares, restauración, medios de comunicación, venta de videojuegos deportivos, las televisiones de pago, con todos los derechos de emisión, en fin. Todo lo que hay ahí detrás es un mundo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto está generando el deporte de forma tractora? Muchísimo, ¿vale? Bueno, vamos a ver la contribución económica del deporte de España. Aquí tenéis, no está muy actualizado este dato, porque es de 2020, luego os paso algunos de 2024 que tengo, pero se queda básicamente igual.
en un 3,3%, en torno al 3% del PIB, del Producto Interior Bruto, lo genera el deporte. Aquí tenéis la total, 39.000 millones, aquí tenemos el impacto directo de la actividad deportiva, 16.000, otros 16.000 el indirecto, el que tiene que ver con todo lo que es la, digamos, la cadena de valor, la cadena de suministro, y aquí tenéis el inducido, ¿vale? El tractor no está aquí valorado porque hacer esa valoración, bueno, esto sería un efecto multiplicador, ¿vale? No estamos teniendo en cuenta lo tractor. En torno a un 3%, algo más del 3% del Producto Interior Bruto. No es ninguna tontería. Y luego, en cuanto al empleo, alrededor del 2% del empleo lo genera, en términos absolutos, en España, el deporte, ¿vale? Lo mismo, el directo, pues unos 200.000, ahora mismo ya hay más, 195.000 había aquí, ahora mismo hay unos 200 y algo, 157.000 impacto indirecto y 61.000 impacto inducido, ¿vale? Entonces, peso que tiene en torno a un 3% del Producto Interior Bruto y un 2% del empleo. Aquí ya os he puesto datos más actuales de 2024, donde se ve la evolución del empleo vinculado al deporte. Bueno, hubo ahí una caída, obviamente, con la pandemia, y ahora mismo hay unos 255.000 empleos directos vinculados al deporte en el año 2024. No está nada mal. Fijaros qué progresión, tremenda, una progresión muy grande. Aquí os he traído datos, también de 2024, sobre qué tipo de empleo hay, ¿no? Fijaros, en amarillo, por si no lo veis, en amarillo es el empleo total y en naranja es el empleo en deportes, para que veamos un poco cómo es el empleo en el deporte en comparación al empleo en general en España. Bueno, pues como veis, en el deporte hay menos mujeres, ¿vale? Estos son mujeres, en el empleo, en el deporte hay menos mujeres, hay más hombres. Empleos más jóvenes, si os fijáis, de 16 a 24 años es una burrada, es normal por la actividad que es, y luego pues en gente mayor pues está por encima el empleo general que el del deporte, ¿no? O sea que es un empleo más masculino, más joven. Aquí tenemos también la formación, es muy interesante esto. En el deporte fundamentalmente hay gente preparada, muy preparada, a nivel superior, muy por encima de lo que es la media, si os fijáis, así que también es un empleo de gente formada, de gente preparada, hay talento ahí detrás, hay mucho talento en el ámbito del deporte, y luego también tenemos, pues, qué tipo de contratos hay. Bueno, fundamentalmente asalariados, básicamente igual que en el mercado general, contrato indefinido por debajo, contrato temporal por encima, hay mayor temporalidad en el deporte que en la economía general, y luego, bueno, pues el tiempo parcial también es más alto frente al nacional, frente al tiempo completo. Entonces, bueno, este gráfico, que es muy visual, nos permite entender cómo es el mercado laboral en el ámbito deportivo, ¿vale? Más hombres, joven, formados y, bueno, pues con contratos más temporales, mayor proporción de contratos temporales y mayor proporción de tiempo parcial. La primera reflexión de todas estas cosas que hemos visto, del chándal al traje de negocios, ¿vale? Entonces uno está pensando siempre en el chándal, en la actividad deportiva, en tal, pero es que detrás hay un mundo de negocios, hay muchas empresas, hay muchos intereses económicos y hay mucho traje de negocios, ¿vale? Por eso luego pasa lo que pasa y vemos lo que hay, corrupción y todo tipo de situaciones pues, que son muy desagradables y no son nada deseables. El motivo está aquí, el motivo está aquí. Que hay mucho traje de negocio por detrás de todo eso,
que los chándals al final pues tienen menos importancia. Bueno, nada, esto es una primera reflexión que quiero yo compartir con vosotros. Habéis visto además lo de la economía del donut, la parte económica, pero quería reflejarlo con estos datos. Bueno, nos vamos entonces a la parte esta de aquí. Ah, aquí está, hombre, es que ya me parecía ahí. Pero si yo lo tenía metido, me estaba confundiendo de diapositiva. Con tantas diapositivas que hay, ya no sé en la que estoy. Y digo, ¿cómo lo pude perder desde casa aquí? Es imposible que haya perdido yo la ESG. Bueno, esta es la parte económica, la parte del traje de negocios, y ahora nos vamos a meter en los criterios ESG, ¿vale? Nos vamos a meter un poco en la miga que tiene que ver con la sostenibilidad. Bueno, llegaste justo para empezar con la materia ahora ESG. Adelante. ¿Tienes aquí sitio, Sí, hay sitio de sobra, sí. Nada. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es la parte económica del deporte y hemos visto, bueno, pues que es un sector y una industria donde hay mucho negocio detrás, mucho impacto indirecto, impacto tractor, etcétera, etcétera, y bueno, es lo que acabamos de ver. Y ahora ya nos vamos a meter en la parte ESG. Viene ESG porque vienen en inglés, ¿vale? Medio ambiente viene environment en inglés y luego lo otro es igual, porque social y gobernanza pues empieza por S y por G en inglés. Hay gente que pone ASG como ambiente, pero todo el mundo lo entiende por ESG y yo lo dejo así como ESG. Bueno, vámonos al medio ambiente. Sé que habéis estado con Paula y que habéis visto un mapeo de todo lo que es la parte medioambiental, pero hoy vamos a retomar algún concepto y alguna idea porque hoy hay que cerrar estos talleres. ¿Qué es esto de la ESG, ¿no? ¿Qué son los criterios ESG? Bueno, los criterios ESG, que igual os suena, porque ahora ya nadie habla de la RSC y esas cosas, ha quedado un poco de modé, ¿no? Ha quedado un poco ahí atrasado el concepto. Ahora se habla mucho de ESG, igual os suena, ¿lo habéis oído alguna vez lo de criterios ESG? ¿No? Bueno, pues todo el mundo habla de los criterios ESG en el ámbito de la gestión sostenible, ¿no? Y bueno, pues se trata de tener claro que tiene que haber una serie de criterios en el ámbito ambiental, en el ámbito social y en el ámbito de la gobernanza, y que esos criterios pues deben ser aplicados, ¿vale?, en las distintas actividades. Os explico de qué se trata esto de los criterios ESG muy rápidamente. Hablamos de gobernanza, ¿vale?, la parte ambiental, por eso viene la E de environment, y la parte social, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho con los grupos de interés afectados. Tradicionalmente, lo que es la gobernanza tiene que ver con los accionistas, con los directivos, que se meten más en la parte, ¿no?, de gobierno, en la parte más vinculada a la dirección, ¿no? Luego hay una pata social que tiene que ver con las comunidades locales, que tiene que ver con la sociedad en general, y una parte ambiental que afecta en general a toda la sociedad, ¿no? Porque el medio ambiente al final, el grupo de interés que más se ve afectado es la sociedad. El medio ambiente en sí mismo no es un grupo de interés, es una dimensión que afecta a toda la sociedad, ¿no? Y luego hay otros grupos de interés por ahí, como pueden ser los empleados, que le afecta la parte de gobernanza, de dirección, pero también les afecta la parte social, obviamente, porque las organizaciones, la parte social de una organización está muy vinculada a sus trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Hay cuestiones de clientes y de proveedores que a unos les puede afectar más la parte económica, a otros la ambiental, una combinación de gobernanza ambiental, bueno, vamos combinando distintos aspectos dependiendo de qué estemos hablando. Por ejemplo, si elegimos un proveedor que sea que venda, ¿no?, pues productos ecológicos, pues le afecta la parte económica, perdón, la parte ambiental, pero también le afectará la parte de gobernanza, la parte más económica y más de dirección. Bueno, hay aspectos diferentes. Y en el medio tenemos los inversores, los nuevos inversores, ESG o ASG. Es decir, en las organizaciones tradicionalmente eran los accionistas los que importaban, porque eran los que ponían la inversión, los que ponían el capital, y entonces eran los que exigían rentabilidad, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora que está cambiando todo y que las nuevas inversiones y los nuevos fondos de inversión ya no son un accionista al uso
sino que son inversores ESG, son inversores que están aquí en el centro, que quieren que esas organizaciones sean respetuosas con el medio ambiente, que sean socialmente justas y que sean éticamente gobernadas y dirigidas. ¿Por qué? Porque saben que eso va a generar la sostenibilidad de esa organización, que va a reducir muchos riesgos reputacionales y que en el largo plazo van a ganar mucho más dinero invirtiendo en este tipo de organizaciones que no en organizaciones pues que a lo mejor no son tan responsables, que hoy pueden ganar mucho dinero pero que mañana pueden caer en picado, ¿vale? Y esto viene determinado por estas inversiones que hay ahora mismo. Volvemos a lo mismo, no hay buenos samaritanos ni buenas samaritanas muchas veces, hay detrás un interés de persistir en el tiempo y de ganar dinero sostenido en el tiempo. Pero bienvenidos sean los inversores ESG si exigen a las empresas y a las organizaciones que sean responsables, que sean sostenibles y que sean socialmente justas, ¿vale? Entonces, el concepto ESG viene de ahí, de pasar de los accionistas y los propietarios, que era la organización tradicional, ¿no?, a hacer lo que te digan ellos y a ganar dinero, a pasar a inversores ESG. Por el medio estuvo la RSC, que era una idea de, bueno, hay que atender a todos los grupos de interés. Sí, efectivamente, hay que atender a todos los grupos de interés de forma voluntaria, hay que generar un compromiso con tus grupos de interés, sí, pero ahora mismo, si tú tienes una inversión ESG, tira de todo lo demás, ¿vale? Arrastra todo lo demás, y esa es un poco de dónde viene el concepto este de ESG. Bueno, ¿cómo pasamos? El título, ¿no?, del taller de hoy era sostenibilidad, sostenibilidad corporativa, gobernanza, responsabilidad social. ¿Cómo pasamos de la sostenibilidad en general, que era un concepto muy de macroeconomía, muy general, ser sostenible, a la sostenibilidad corporativa? Bueno, pues hasta a través de la actuación empresarial y organizativa, con gobernanza ética, siendo socialmente justos, respetuosos con el medio ambiente, y aquí llegamos a la RSC o llevamos a la sostenibilidad corporativa, ¿vale? RSC es lo mismo que sostenibilidad corporativa. No penséis que la RSC es solamente la parte social, no, la RSC incluye todo, incluye gobernanza, incluye medio ambiente. De hecho, ahora el término que se suele utilizar es sostenibilidad corporativa. A nivel macro, la sostenibilidad general de toda la economía mundial; a nivel micro, RSC o sostenibilidad corporativa. ¿Y esto cómo lo llevamos al ámbito del deporte? Bueno, pues tenéis la Carta Internacional sobre la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, que bueno, pues ya es de los años, yo creo que la primera vez que salió, no sé si fue para el año 78, cerca del 80, y tuvo una revisión en los años 90. Fijaros lo que nos decía: todas las partes interesadas, los grupos de interés, deben comprobar que sus actividades sean económicas, social y medioambientalmente sostenibles. Es decir, todas las partes interesadas en el ámbito del deporte, todas deben de perseguir la parte económica, social y medioambiental. En la económica incluiríamos la parte también de gobernanza, ¿vale? Porque hace tantos años no se hablaba de gobernanza, se hablaba de parte exclusivamente económica. Entonces, que no pensemos que esto del deporte es algo que, bueno, pues no, esto no tiene nada que ver. No, en la Carta ya Internacional sobre la Educación Física y la Actividad Física y el Deporte, pues ya nos habla de las tres dimensiones y ya viene ahí reflejado, ¿vale? Es muy interesante esa carta, es muy... una renovación hubo en el 90 y algo, la europea, pero la internacional... La última, la europea, vale. La internacional, sé que la última revisión... 78 o una cosa así, ¿vale? Esta está sacada de la Carta Internacional, no de la europea. Si la miráis, llama bastante la atención porque hay muchos aspectos que ahora mismo se están tratando en el mundo empresarial, en el mundo organizativo, que ya se recogían en el deporte, en la Carta del Deporte. A mí me sorprendió mucho ver todo lo de las partes interesadas, los grupos de interés, las dimensiones de... Esto es increíble, ¿no? Que uno está pensando como que el deporte es otra cosa y que ahora tiene que meterse en esto, y resulta que el deporte es sostenible desde su propio ADN, ¿no? Bueno, nos vamos al medio ambiente, porque bueno, vamos a ir viendo un poquito, ¿no?, cada una de esas tres patas. Vamos a ver la del medio ambiente. No me voy a meter muy tampoco de lleno, porque yo sé que habéis estado un taller entero con Paula, ¿no?, que además Paula es majísima y muy divertida, muy dinámica, muy activa, y seguro que os ha estimulado mucho. Pero claro, es que hoy era importante
no dejar ninguna pata por ahí, ¿vale? Era muy importante. Ay, no sé qué me da porque te estoy tapando, ¿no te quieres poner más para acá, Ángeles? ¿No? Ah, vale. Estoy aquí, cuando me doy cuenta veo que te estoy tapando, porque yo me muevo mucho y acabo tapándolo todo. Bueno, vamos a ir a la parte medioambiental, ¿vale? ¿Qué emisiones producimos en los deportes, ¿no? Bueno, emisiones como cualquier otra actividad. Yo no soy del ámbito de las ciencias, por aquí hay gente que conoce más de todo eso, ¿verdad, Esther? Pero hay una serie de emisiones, ¿no? en el deporte. Entonces, hay unas que son de alcance directo, ¿vale? Que son las que se producen en los equipamientos deportivos, en los vehículos que se usan dentro de esos equipamientos deportivos, en los residuos y las aguas que se generan ahí. Eso es algo totalmente directo, ¿vale? Y eso va generando emisiones al medio, pero también tenemos indirectas. Indirectos hay dos. Unos que se separan, ¿no? Lo que se llama el alcance 2, cuando hablamos en emisiones, no sé si lo visteis con Paula o no, pero hay alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El alcance 2 es el que tiene que ver con la energía que tú contratas, ¿vale? Con independencia de tu equipamiento, como sea, y los residuos que generes y los vehículos que utilices allí dentro del recinto o lo que sea, contratas una energía, ¿vale? Contratas una energía para calefacción, para agua, para refrigeración, y todo eso indirectamente también está generando emisiones al planeta, ¿vale? Y luego tenemos otro de alcance 3, indirecto, que son las emisiones que se producen en toda la cadena de valor, ¿vale? Veíamos la cadena de valor cuando la parte económica, ¿os acordáis? Efecto indirecto y efecto tractor y todo aquello que veíamos, esto lo veíamos ahí. Transporte, distribución, tratamiento de residuos, desplazamiento de empleados, desplazamiento de deportistas. Bueno, lo que se genera ahí es increíble. Además, ya sabéis que todos los que generáis competición, pues se está yendo de un sitio para otro continuamente. Entonces, el deporte puede generar muchas emisiones, tanto en la actividad directa como todo lo que genera indirectamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno contrata la electricidad, cuando uno contrata el transporte, la distribución, los desplazamientos, hay que tenerlo en cuenta. Porque si solo eres muy eficiente aquí y eres muy ecológico aquí, pero te olvidas de todo lo demás, pues ya la tenemos armada, ¿vale? Hay que tener en cuenta todo eso. Y probablemente cuando recibéis ayudas y subvenciones, pues muchas veces tendréis que justificar qué contratáis con qué y por qué, y no siempre todos los proveedores son bienvenidos en las subvenciones, depende cómo sea, a veces hay contratación social, hay contratación medioambiental, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto para que entendáis un poco cómo son esas emisiones. El cuidado y el respeto al medio ambiente seguro que ya habréis visto con Paula, pero bueno, los equipamientos, por supuesto, los materiales, las emisiones que se generan, el ecodiseño, si hay eficiencia energética, si no, cómo utilizamos las fuentes de energía, etcétera, etcétera. Ojo, el urbanismo y el desarrollo de espacios verdes también es muy importante. Tiene que estar muy vinculado. ¿Dónde están las actividades? ¿Dónde se realizan? ¿Qué pasa? ¿Que para realizar una actividad tengo que coger un coche porque no puedo desplazarme hasta allí? ¿Qué pasa con todo esto? O si resulta que para hacer una actividad he destrozado una zona verde porque no sé qué. No, haz compatible el urbanismo con la ecología en las ciudades y con los espacios verdes. El deporte puede potenciar mucho los espacios verdes. El uso que se le da a las instalaciones. Una cosa es cómo esté diseñado el equipamiento, cómo sea el edificio, qué categoría energética tenga y todo eso. Y otra cosa es cómo lo usemos. Cómo lo usemos desde los que trabajáis ahí al usuario que va. Hay mucha capacidad para sensibilizar, para hacer las cosas de otra manera, para ahorrar. Estoy segura que lleváis muchos años ahorrando en todo esto. De cómo eran las cosas hace tiempo a cómo es ahora, el ahorro es fundamental. Siempre se dice, no, es que cuando metes la sostenibilidad, se gasta mucho dinero. No, bueno, es que cuando metes la sostenibilidad, resulta que a lo mejor empiezas a mirar y acabas ahorrando. A lo mejor tienes que hacer una fuerte inversión ahora, pero si lo cuentas a varios años, el ahorro es importante. Los suministradores sostenibles, con quién estás contratando, la movilidad sostenible, si contratas transporte, cómo es, y, por supuesto, la organización de eventos sostenibles. Sabemos que hay muchas actividades deportivas
que generan muchísima basura, ¿vale? Generan muchísima basura, generan muchísimos residuos, desperdicio, y eso no puede ser. Hay también eventos que son como muy sostenibles y que hay gente que se dedica a hacer deporte y a la vez limpia, por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De ir corriendo, ¿no? Por ahí, por los sitios, y vas haciendo ejercicio y a la vez vas limpiando. Bueno, son actividades distintas. Los eventos sostenibles son muy importantes, hay que tenerlos en cuenta, porque realmente tienen mucha capacidad para sensibilizar. Tú cuando vas a un evento sostenible normalmente no estás pensando en esa sostenibilidad, pero si se organiza de forma sostenible hay un ahorro muy importante de emisiones, de costes, de residuos, pero a la vez, ¿vale?, está sensibilizando a ese público que en principio pasa totalmente a lo mejor de la parte de sostenibilidad, resulta que le está sensibilizando. Es muy potente el deporte, los eventos sostenibles, para generarlo. Y por ejemplo tenéis aquí los Juegos de París, ¿no?, que fueron, se dice que fueron los juegos más ecológicos de la historia. Hombre, si no se hicieran, sería más ecológico todavía, ¿no? Generaría... Los de Grecia seguro que sí, pero bueno, de los modernos, ¿vale? De los modernos se dice que han sido, bueno, pues que ha habido un uso 100% de energía renovable y local, que se ha capturado o evitado 1,4 millones de toneladas de emisiones equivalentes, se ha utilizado muchísimo la inteligencia artificial y los datos para conectarlo todo y para que el transporte estuviera permanentemente conectado y que la gente se pudiera mover sin ningún problema y que no pudiera... Bueno, han utilizado nuevas tecnologías, ha sido potente. Entonces, bueno, sí hay ahí posibilidades, sí hay opciones de hacer los eventos de forma más sostenible y a la vez educar, sensibilizar, ¿vale?, a la gente que va, que no siempre la gente que va ahí es una convencida de esto, pero lo puede ver y lo puede analizar. La segunda reflexión que tenemos que ver, bueno, que hay que ir mucho más allá del campo del juego, hay que ir mucho más allá del recinto o de la actividad donde se hace eso, ¿vale? Va mucho más allá del deporte, hay que pensar en todo el entorno, todas las emisiones que generamos de forma directa o indirectamente, hay que ir mucho más allá, ¿no? Y eso hay que verlo. Yo no sé si alguna vez pasasteis por algún sitio después de una maratón, pero mete miedo cómo queda todo, ¿eh? Yo, vamos, la primera vez que lo vi me quedé horrorizada, aparte de que todas esas botellas, muchas de ellas tenían un montón de agua dentro. Es complejo, ¿no? No siempre es fácil pero es que mete miedo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que ir más allá del campo de juego y hay que tener una visión de todo lo que impactamos en el entorno. Bueno, nos vamos a la parte social, a la parte S, a la parte de transformación social, ¿vale? Ya hemos visto la economía, ya hemos visto el medio ambiente y ahora vamos a la transformación social. No habéis tenido ningún taller específico de esta parte y bueno, nos vamos a centrar un poquito en ello. Volviendo a la Carta Internacional, ¿vale? La educación física, la actividad física y el deporte pueden reportar una amplia gama de beneficios a las personas, las comunidades y la sociedad en general. Volvemos a lo mismo, está en el ADN, lo dice en todos los lados, ¿vale? Lo social, el primer día, cuando estuvimos hablando de los ODS y las dimensiones, ¿os acordáis que al final decíamos, es que lo más importante casi es la parte social, ¿no? Muchas veces está olvidada y nos dejamos llevar por el deporte de competición y los supereventos y no sé qué, pero al final, ¿dónde está la miga? ¿Dónde está lo importante? ¿Dónde está lo verdaderamente importante de las personas que estáis aquí, que organizáis actividades? Está en la parte social, en el impacto que generáis en las personas, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Bueno, aquí podemos hablar de calidad y seguridad en las actividades, ¿no? A ver, hay una serie de personas trabajando en las instalaciones, hay usuarios, y esto tiene que haber pues, una calidad también en el empleo, una seguridad, unas condiciones laborales adecuadas, ¿vale? No se puede meter a cualquiera a estar ahí haciendo una actividad de cualquier manera, sin formación, sin preparación, porque eso puede tener un impacto sobre las personas muy negativo, terrible, ¿vale? Entonces, lo primero es que la parte social del deporte parte desde dentro, de tener personal de calidad, formado, preparado, cobrando en buenas condiciones, con una contratación adecuada, en fin, y todo el tema de seguridad. Todo eso es social, ¿vale?
Lo más social parte ya de ahí, internamente, de las personas que trabajan por y para el deporte. Ahora, ya cuando ya nos vamos más a usuarios o sociedad, pues ya nos metemos en salud física y nutrición, nos metemos en cuestiones ya de, bueno, pues de diversión, de socialización, de salud mental, muy importante. Vamos a ir viendo, ¿no?, cosas de esto. Bueno, pues la diversidad, la inclusión es un buen, una joya, decíamos el otro día, ¿no? Con el deporte podemos llegar a muchas personas, podemos generar justicia social, podemos atraer a gente o podemos recuperar a gente que podría estar en exclusión social, gente con diversidad funcional, las mujeres, el empoderamiento de las mujeres a través del deporte es magnífico, es algo, bueno, viendo ahora todo el caso, ¿no?, que pasó con Jenny Hermoso y todas las cosas que pasaron, parece mentira, pero la revolución que se produjo en este país a través de eso, yo creo que hubo un antes y un después, muy importante ahí. Y cómo prácticamente la gente no veía fútbol femenino y a partir de ahí resulta pues que ahora hay muchos seguidores de todo esto, ¿no? Bueno, pues hay un empoderamiento, la educación, los valores, todo lo que se ayuda desde el deporte a la formación, a que la gente se concentre mejor, a que estudie mejor, a que tenga una serie de valores de compartir, de compañerismo, todas estas cosas, es educación para la ciudadanía, es educación para una sociedad más sostenible y más justa, ¿no? Si os ponéis a meter ahí también cuestiones más de compartir recursos, de no usar por encima de las necesidades, etcétera, etcétera. Y por supuesto hay apoyo a causas sociales. Yo esto del apoyo a las causas sociales lo pongo ahí al final del todo, porque esto es lo que más se ve normalmente, ¿no? No sé qué club hizo una donación de no sé qué, no sé cuánto más, hicieron un evento y sacaron y recaudaron. A mí eso, ¿vale?, me parece muy bien, pero no es la sostenibilidad corporativa, ¿vale? Si se hace todo lo demás bien, ya se está generando mucho valor, ya se está creando mucho valor. Esto es además de, y además se hace a veces para compensar, algunos clubes y algunas ligas y algunas cosas, pues hacen todo esto un poco porque realmente no son muy sostenibles. Y a veces pues hacen todas estas cosas, bueno, pues para dar imagen. Lo del marketing con causa que veíamos antes, muchas veces es greenwashing, ¿no? Es vamos a hacer un lavado de imagen. En el día a día nos da igual todo, estamos pagando aquí unos sueldos millonarios, la gente vive por encima de sus posibilidades, todo es un desastre, todo el mundo mete la mano en la caja, todo, da igual, toma, campaña contra no sé qué o no sé cuánto más, maravilloso. Ahí te refieres más a patrocinios de cara al deporte. Claro. Es verdad que el deporte, por ejemplo, se utiliza por una carrera y se cogen, la inscripción es solidaria. Entonces, que sí. Cada vez hay más cosas y... Hay muchas. Y está bien, claro que sí. Eso es fundamental, está bien, pero quiero decir que al final como organización tú no te tienes por qué dedicar, como veremos antes, a salvar el ELA, que está muy bien que lo apoyes. Lo que haces en el día a día crea valor para los distintos grupos de interés. Piensa en lo que estás haciendo, gobierna de forma más ética, intenta ser más justo socialmente hablando, que haya más acceso, que haya más democratización de ese deporte, pero al final eso son causas que están muy bien y que salen los medios y que se genera dinero y fondos para eso, pero que no debería ser el objetivo del deporte en sí mismo. Hay otras cosas mucho más importantes que recaudar fondos para causas, aunque está muy bien que se haga, ¿vale? Y se hacen desde pequeños ayuntamientos a clubes, se hace desde todos los lados, y está bien. Pero no es eso la sostenibilidad, ¿vale? Eso es filantropía. Que bienvenida a la filantropía, pero no puede sustituir nunca una gestión responsable, una gestión sostenible, nunca la debería sustituir. Algunos ejemplos de nutrición, a ver si esto funciona aquí. ¿Aquí está conectado esto? ¿Está conectado? Fijaros, deportistas de élite participan en una campaña europea sobre alimentación saludable. Vamos a ver, en Occidente tenemos un problema con la alimentación brutal. Antes de que hubiese la Agenda 2030, cuando eran los objetivos del milenio, que era para países en desarrollo, el problema era la pobreza, la parte de, ¿no?, falta de alimentos,
Pero claro, lo que tenemos nosotros aquí son problemas de nutrición muy gordos, ¿no? De obesidad, enfermedades relacionadas con la alimentación, todo lo que es la anorexia, la bulimia, etcétera, etcétera. Entonces, desde el deporte se hacen campañas y deportistas famosos hacen campañas para favorecer, a ver si lo busca. ¿Sonido hay? No, sonará aquí, supongo. A ver. Para llevar una vida sana, no necesitas hacer un esfuerzo olímpico. Ona Carbonell y Lidia Valentín animan a tomar frutas y verduras estas Navidades. Junto a ellas, los campeones olímpicos Floren Manapú y Sebastián Brendel y la ciclista polaca Maja Blosokowska han ofrecido a más de 3 millones de usuarios europeos recetas divertidas para comer sano y de manera distinta estos alimentos. Esta acción forma parte del reto Long Life Challenge, con el que el programa europeo Eat Healthy alenta a los consumidores a tomar 5 piezas de frutas y verduras al día. En solo 3 años ya han logrado cerca de 775 millones de impactos con mensajes sobre los beneficios nutricionales de estos alimentos de origen europeo. Naranjas, mandarinas, fresas, manzanas o arándanos se cuelan en las cestas navideñas para disfrutar de unas fiestas más saludables. Por ello, la campaña repartirá 200 de estas cestas a reconocidos influencers europeos para que ellos mismos viralicen la importancia de incluir la fruta, la hortaliza y la verdura en nuestra dieta en cualquier época del año. Bueno, lo escuchabais más o menos, ¿no? Es decir, bueno, ¿Puedes dar una idea de desayuno antiinflamatorio? son cuestiones que tienen que ver con cómo vinculas el deporte con una alimentación mucho más sana, ¿no? Y cómo a lo mejor, pues, sobre todo la gente joven, pues puede entrar por ahí y decir, oye, ¿viste eso de las cestas navideñas? Bueno, pues está muy bien, ¿no? Porque siempre regalamos en las cestas navideñas todo tipo de dulces, pues si te regalan fruta, pues genial. Aquí tenemos también el Consejo Superior de Deportes hizo la campaña Actívate, la salud, que tiene que ver con la salud, ¿no? Más que con la alimentación. A ver si se ve algo. Bueno, esto si no los vais a tener, los podéis ver vosotros, ¿no? Pero es un poco porque veamos cómo puede impactar el deporte en distintos ámbitos. La salud se entrena. Escúchame, voy a decirte algo que necesitas oír. No te voy a decir lo que significa para tu salud. No te voy a decir que es la manera de calmar tu ansiedad, de fortalecer tus músculos, de endurecer tus huesos, de hacerte más fuerte. No te voy a contar que se podrían evitar 5 millones de muertes al año. Eso probablemente ya lo sabes. Lo que quiero que entiendas es que solo hay un obstáculo para que abandones el sofá o esa serie de la que todo el mundo habla. En fin, cualquier cosa que te sirva para convencerte de que hoy no es el día. Solo tienes a alguien a quien vencer. Y esa persona eres tú. No te engañes. No es demasiado tarde. No está demasiado oscuro. Olvida las excusas y despierta. Solo necesitas un motivo. Una razón para dar el primer paso. Y la parte buena de todo esto es que ese motivo también eres tú. Si estabas esperando una señal, esta es la señal. Hoy comienza tu desafío. Bueno, así continúa, no lo vamos a ver todo porque tampoco... Ya hemos visto nutrición, salud, igualdad. Aquí, por ejemplo, una serie de empresas que estaban vinculadas al deporte. Bueno, pues la campaña del 8M, ¿no? Pues la hicieron en torno a potenciar el deporte femenino y a empoderar a las mujeres en ese deporte, para que veáis temas de igualdad, de justicia social. Está bien este... A ver si se puede ver. Ahí tenéis otra vez la Carta Internacional, ¿no?, del deporte, de la educación física, donde se habla de que es un derecho fundamental para todos. A ver si aquí se puede ver. Bueno, nada, esto no es un vídeo, es simplemente la carta, que la tenéis ahí. La educación en valores.
Este sí que es un vídeo. A ver si se puede ver. Se lo está pensando. ¿Qué dice? Que no es seguro. Este está en inglés, pero bueno, yo creo que se entiende la... que no se puede dejar a ningún niño atrás. Es que no la encontré, esta no la encontré en español, pero bueno, más o menos yo creo que se entendía, ¿no? Es un poco que los valores del deporte lo puedes llevar a cualquier asignatura, a cualquier clase, hay que llevarla a la educación, ¿no? Es fundamental porque así pues empoderas a estas nuevas generaciones para que sean mucho más activas, más dinámicas, más colaboradoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenéis distintas opciones de colaborar con cuestiones sociales desde el ámbito del deporte y todas ellas son como muy importantes, muy fundamentales, ¿no? Tenemos también cuestiones de diversidad e inclusión. Bueno, aquí ya sé que hay mucho controversia, ¿no?, con lo LGTBI, ¿no?, pero bueno, ya no estamos hablando de competir, estamos hablando que hay personas que son LGTBI y que dependiendo cómo sea un sitio, pues pueden o no pueden, porque en función del vestuario o no el vestuario, bueno, pues hay que intentar, ¿no? Y si soy LGTBI, ¿a quién le importa, no? Y si me falta una pierna, ¿a quién le importa? Y si estos son mis logros, ¿por qué no importan? ¿Por qué no importan los logros de las mujeres? ¿Por qué tiene que ser más importante de los hombres? Bueno, tiene que ver aquí con diversidad, con inclusión. Y luego tenemos el apoyo a las causas sociales, que lo ponía ahí como algo un poco al final, que no deja de ser importante. Aquí tenéis el ejemplo, ¿no?, de este partido de fútbol que hubo entre el Manchester City y el FC Barcelona. Bueno, pues que hubo 91.000 personas que llenaron el Camp Nou, 91.000 personas para la Fundación Luzón de Lela, ¿no? Hay cuestiones también que tienen que ver con actividades en el tercer mundo. Por ejemplo, aquí es la colaboración que tuvo la Fundación Real Madrid con Ayuda en Acción, ¿vale?, para crear escuelas sociodeportivas en zonas rurales de Centroamérica. Hay la última, ¿no?, que hubo, Asturias corre con Galván por el cáncer infantil, que fue nada, hace, yo qué sé, hace 15 días o una cosa así, que la hubo en distintas ciudades. Lo que decíamos, es muy importante y que la actividad deportiva se pueda utilizar
para eso. O incluso deportes que son así como menos, no son tan populares, como puede ser el golf, pues el último Open europeo de golf, el Porsche 2023, pues estuvo recaudando fondos para Ucrania, ¿no? Para la reconstrucción y para la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, son causas muy diversas, causas de carácter social, para enfermedades, conflictos bélicos, para lo que sea, bienvenido sea, ¿vale? Aunque no debe ser el objetivo fundamental, no debe ser el objetivo fundamental en el deporte. Desde luego lo importante son los beneficios sociales del deporte, basados en integración, en igualdad, en desarrollo de habilidades, en todo lo que es la cohesión, la justicia social, la solidaridad que se produce y sobre todo en la mejora de la salud mental, ¿no? Porque la salud mental es uno de los problemas más graves a los que nos estamos enfrentando ahora mismo en las sociedades modernas y avanzadas. Es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿eh? Y el deporte está clarísimo que contribuye a esa salud mental, ¿no? Libera hormonas de la felicidad, lo sabemos perfectamente, acaba uno enganchado a todo eso, alivia y reduce el estrés, mejora las relaciones sociales, aumenta mucho la autoestima, previene el deterioro cognitivo, mejora la memoria e incrementa la capacidad de concentración. Entonces, está clarísimo que cuando hacemos deporte nuestra salud mental mejora radicalmente y que si hiciéramos mucho más deporte necesitaríamos mucho menos pastillas para dormir y muchas menos pastillas para poder sobrevivir y vivir, está clarísimo. Pero bueno, hay que ir avanzando en eso y en este tipo de cosas es donde realmente podemos aportar socialmente también mucho, ¿no? Tercera reflexión que podemos hacer respecto a la parte social, que el deporte es un lugar privilegiado para la superación individual de las personas, no para ganar un campeonato ni ganar una copa, sino para superarnos como personas y para superar nuestros obstáculos y nuestros problemas y nuestras dificultades. Es un lugar fundamental y lo hablábamos el primer día, es una joya, ¿no? lo del deporte. Yo hasta que no me miré lo de este seminario, ¿no? Lo de este taller, nunca había vinculado sostenibilidad con deporte. Tuve que hacer el ejercicio y el esfuerzo de vincularlo y bueno, para mí ha sido un descubrimiento absoluto, un descubrimiento absoluto las potencialidades que tiene el deporte. Y vamos ya a la transformación de la gobernanza, la G, que nos quedaba la G. Bueno, en la transformación de la gobernanza aquí es importante que nos alineemos tanto con la Agenda 2030 como con Europa, con todos los marcos de referencia en Europa. Hay que darle una pasada a lo que es el gobierno corporativo, cómo se debe dirigir ese gobierno corporativo, cómo incorporar códigos éticos, cómo llevar a cabo pues, una gestión mucho más participativa. También todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia, lo que hablábamos antes, la selección de proveedores, la compra sostenible, eso es una política que tiene que partir desde la dirección, ¿vale? Eso tiene que partir desde arriba, desde la gobernanza, tenemos que buscar esa compra sostenible. Y luego todo lo que tiene que ver con la economía circular y la innovación, van por ahí los tiros, ya no hay marcha atrás, la economía lineal no tiene ningún sentido y tenemos que, desde todos los ámbitos y por supuesto desde el de los deportes, fomentar eso. Vamos a ver, alineada con la Agenda 2030, os dejo aquí una serie de reflexiones, por eso os he dejado el texto para que quede ahí, porque a veces os pongo sin más puntitos y luego cuando miráis, pues a lo mejor, ¿esto de qué era? ¿Esto de qué? Entonces, bueno, a ver, respecto a estar alineada con el deporte, ¿qué pasa con el deporte en la Agenda 2030? Pues que no se hace referencia al deporte en la Agenda 2030, literalmente no se hace referencia al deporte. Y como mucho, cuando se habla en algunos casos se dice, debe ser un importante facilitador del desarrollo sostenible y la paz, ¿vale? Por los valores del deporte. Y entonces se mete aquí, ¿no? En todo lo que tiene que ver gobernanza, en la colaboración, conseguir la paz, la armonía, un desarrollo, bueno, sí, muy bien, como muy genérico, como muy general, pero no se entra para nada en cómo cada uno de estos puede afectar o puede contribuir.
No voy a meterme ahora en esto porque en la primera taller vimos cómo contribuía en los diferentes grupos, pero sí que quiero reflexionar con vosotros. Tenemos un problema, no hay referencia al deporte en ninguno de los ODS. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se hace el análisis a nivel nacional e internacional, pues muchas veces existe el riesgo de que cuando hay intervenciones políticas, ¿vale?, pues el deporte sea desentendido. Como no está en ninguno de los ODS, pues ya está, nos olvidamos de él. Eso es un problema, porque si a ti en un ODS te dice el deporte es fundamental para esto, a lo mejor cuando tú pones los indicadores nacionales o los objetivos nacionales, metes el deporte ahí. Pero si resulta que no aparece nombrado en ningún sitio, tiene que venir de la voluntad de alguien que diga, oye, esto tiene que ver con esto, como estamos haciendo aquí, que hemos visto que tiene que ver con todos los ODS, porque si no, no hay esa... va a ser insuficientemente reconocido el deporte y muchas veces va a estar desatendido y las políticas van a ser ineficaces porque no van a llegar al deporte. Entonces, ojo con este tema. Y sí que es verdad que muchas veces hay otros sectores afines, ¿vale?, que se van a ver eclipsados totalmente por el deporte de competición, porque siempre nos quedamos con el deporte de competición y siempre vamos al deporte de competición. Y eso no puede ser. El deporte, la actividad deportiva y la actividad física en sí tienen una entidad enorme y pueden contribuir a todos y cada uno de los ODS, ¿vale? Hay una posición privilegiada y no debemos pensar que esto es el hermanito o la hermanita pequeña de la competición. La competición a alto nivel importa cero para los objetivos de desarrollo sostenible, salvo que den recursos para esto, salvo que lo gestionen de forma sostenible o intenten sensibilizar a través de ahí. Si no, aporta muy poco a la sostenibilidad, ¿vale? Quien está aportando realmente a la sostenibilidad es cada una de las actividades que se están haciendo en todos los sitios, pero el deporte de competición no. Y entonces esto es un problema que no hay, ¿vale? El deporte no está vinculado aquí. Sí, en el preámbulo de la Agenda 2030 se dice que el deporte puede ser un facilitador del desarrollo sostenible y de la paz, y se marca ahí como diciendo, una herramienta muy importante porque el deporte, ¿no?, fomenta, ¿no?, digamos, valores y fomenta la paz, la reconciliación. Ojo con esto, ¿vale? Y alineada con Europa, bueno, esto es un lío brutal. Esta es la brújula que os puse antes. ¿Os acordáis que os puse que en 2025 que se había aprobado la brújula? Es un lío brutal. Ahora se está hablando de todo el paquete Omnibus, que se va a cambiar toda la normativa, toda la regulación, el primer paquete de simplificación, todas las directivas que veíamos antes, la taxonomía europea, ¿os acordáis que os lo dije? Donde venían todas las actividades catalogadas, todo lo que era la directiva de información sobre sostenibilidad corporativa, la debida diligencia, todas esas directivas, todo eso que os puse ahí antes, pues ahora está en transformación, ¿vale? Está en una verdadera transformación. Entonces aquí, por días, tú preparas esta presentación 15 días antes y resulta que no tienes esto, y ahora 15 días después tienes todo esto encima, ¿no? Bueno, sobre gobierno corporativo, en todo lo que es la taxonomía europea, pues nos dice un poco qué actividades debemos considerar o no sostenibles y nos guía. En materia de transparencia, todo lo que es la directiva, ¿no?, de información corporativa, pues ahí nos explica pues, qué indicadores que hay que poner, que hay que explicar, relacionado con el medio ambiente, con lo social, con la gobernanza. La de doble diligencia pues nos está hablando de todo lo que es la compra sostenible, lo que es la selección de los proveedores, cómo eso te puede impactar. Hasta hace 15 días resulta que las empresas tendrían que pagar sanciones si sus proveedores pues no eran adecuados. Bueno, ahora ya está aflojando eso un poco, tanto como sanciones no, bueno, estamos para arriba y para abajo todo el tiempo, ¿no? Pero lo que está claro es que ahí se habla de compra sostenible y se habla de seleccionar a tus proveedores. En la parte esta de pacto industrial limpio que acaba de salir, pues se da vueltas y vueltas y vueltas a la economía circular, a la innovación. Sí que es verdad
que se está perdiendo un poquito de ambición en determinadas cuestiones, se está rebajando un poco las obligaciones y los requisitos, pero la economía circular y la innovación aparecen ahí como la bomba, ¿no? Y, no es tanto... sí. La Unión Europea es muy de eufemismos. En la brújula de la competitividad, en la práctica, no es precisamente un reconocimiento de un fracaso de la sostenibilidad de las políticas en el término económico, o sea, en los cortos plazos. Pasó con la industria del automóvil ahora mismo y las regulaciones que se sostienen. Y si nos ponemos a parar con todo lo de Trump y con la guerra comercial que nos viene, ¿qué va a pasar? No, pero esto ha venido sobrevenido el tiempo. Como dije antes, ya estábamos con el problema antes de Trump, pero... Esto ya estaba ahí. Hombre, es que, a ver, Europa es... Yo siempre he sido muy europeísta y creo que hay que progresar en conjunto, que no podemos ir cada país a su vez, pero lo que está claro que es una máquina de regular y de burocracia enorme. Sí, pero con un objetivo de sostenibilidad se perdió el horizonte de la sostenibilidad porque esas políticas, en la práctica, sí, han llevado a un callejón sin salida del cual ahora hay que echar marcha atrás. Ahora... La de la competitividad es un eufemismo, es decir, vamos a recoger velas. Por eso yo os estoy sacando cuestiones aquí de gobierno, que lo vamos a ir viendo ahora aplicadas al deporte. Estoy olvidándome lo que hubo, lo que hay o lo que va a haber. Estoy quedándome en lo que se mantiene y en lo que se sostiene, ¿no? Y lo que se sostiene es que hay que ser transparentes, que hay que tener otros tipos de gobierno corporativo, porque no puede haber corrupción, ¿vale? De ninguna manera, porque la corrupción es una de las peores cosas que hay, porque agota recursos que podría ir a fines sociales, que podría ir a objetivos medioambientales y se pierde ahí, ¿no? Que tiene que haber una compra sostenible, que tiene que haber una economía circular, que no podemos volver a la economía lineal. Me estoy quedando un poco con lo que sobrevive, ¿vale? Porque no me merece la pena ir, es que esto llegamos hasta aquí y ahora bajamos, lo que sobrevive. Yo soy como muy superviviente de adaptarme y pues a lo que haya te adaptas. Y un poco lo que subyace son todas estas cosas, más luego los fondos, ¿no? Porque aquí está la regulación y aquí está la financiación. La financiación también nos va marcando un poco, ¿no? Esos 300 millones que hay en España de aquí a 2027 para el deporte, ¿dónde están? Hay que usarlos, hay que usar ese dinero para el deporte, ¿vale? Probablemente muchas cosas pues no las sepáis o no os llegan o no os enteráis, pero ¿cómo que hay 300 millones para el deporte para gastar a 2027 en España? O llegan para hacer deporte a través de aplicaciones. Tenemos a los niños enganchados a los ordenadores y les mandamos una aplicación para que hagan deporte. Para que hagan deporte, ¿eh? Tela. Entonces, bueno, hay que quedarnos con esas cosas. Vamos a ir viendo un poquito más ideas, ¿no? La democratización del deporte. ¿Vosotros cómo entendéis la democratización del deporte? ¿Cómo la entendéis? ¿Eso de democratizar el deporte qué es? ¿Deporte para todos? Normalmente se hablaba de la democratización del deporte basada en el acceso. Sin embargo, desde el punto de vista de la gobernanza no es eso. Por supuesto que tiene que llegar a todos. Eso ya es algo que ya partimos de la base. Eso está en la base. Todo el mundo es un derecho fundamental y todo el mundo tendría derecho a poder hacer deporte. Estamos hablando, eso es la visión tradicional, estamos hablando de una verdadera democratización, ¿vale? De transformar la forma en la que se gobierna y se controlan los gobiernos de entidades deportivas, ¿no? Estamos hablando de gestión participativa, cómo se toman, estamos hablando de auditorías, estamos hablando de cuántos años tienes que estar de mandato, qué limitaciones hay, que no se perpetúe ahí la gente de cualquier manera y que haga luego negocios de esa posición privilegiada, ¿vale? Estamos hablando de establecer códigos éticos, estamos hablando de todo eso. Y eso es democratizar la gobernanza del deporte, porque se supone que la democratización del acceso, como tú dijiste, es algo que es un derecho fundamental, que debería ser algo que llegase a todos y a todas, ¿no? Entonces, un poco estamos en eso, en cómo democratizamos el deporte desde el punto de vista del gobierno corporativo. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, esto es en el País Vasco, en la Diputación de Vizcaya, ¿no? Que hicieron, bueno, pues una guía municipal, si la queréis echar un vistazo, la verdad es que tiene bastante información. Y me ha llamado bastante la atención que dice que muchas de las tomas de decisiones se van a hacer con una democracia participativa, es decir,
no solamente va a haber alguien allí decidiendo, sino que va a haber como unos presupuestos participativos y va a haber, bueno, pues una rendición de cuentas, digamos, y un control social de todo eso, ¿no? Bueno, pues puede que sí, que a veces sea necesario, no para todo, no lo vamos a hacer todo asambleario ni muchas menos, pero a veces cuando llevamos las cosas y las democratizamos, pues nos damos cuenta que a lo mejor esto que creíamos que era fundamental, pues resulta que la gente no lo ve como fundamental y a lo mejor le interesa más otra cosa, ¿vale? Códigos éticos, bueno, la FIFA tiene sus códigos éticos, luego vemos lo que hay, ¿no? Dónde organizan los eventos, dónde organizan los mundiales, dónde hacen no sé qué, corruptelas, vale. Y si no hubiera ese código ético, pues no me quiero imaginar lo que habría ahí, ¿no? Hay que trabajar en ello, hay que avanzar en ello. El código es de 2023, ¿eh? Te dices que ¿qué habría si no hubiera el código ético? Lo mismo. Bueno, puede estar cambiando las cosas. El problema es que tú tienes un código ético y tienes que aplicarlo. Volviendo al tema ahora de Jennifer López, ¿no? ¿Qué pasó? Y decían, ¿pero cómo la dejaron sola esta mujer? Si tienen un código donde esto está estipulado, inmediatamente tenían que haberlo activado el código. ¿Qué todo esto que pasó de salir en los medios y que todo? Es que tendría que haberse arreglado el día siguiente. Se ha traspasado esto, esto y esto. Punto. Código ético y para adelante. Porque luego no se aplica. Entonces, tú un código ético está bien, no hay que criticar el código ético está muy bien, pero es que ese código ético tiene que nacer de la reflexión y tiene que nacer de la voluntad de los directivos desde arriba de que se aplique. Y luego formar, preparar y sensibilizar a todos los niveles con ese código ético. No se hace un código ético para colgarlo en una estantería o para venderlo un día a los medios de comunicación, para eso no sirve, eso es greenwashing, volvemos a lo mismo. O sea, tú puedes tener un código ético con un montón de páginas, con un montón de explicaciones, con un montón de protocolos y de repente te pasa algo y se te olvida que tienes un código ético. ¿De qué te sirve? El código ético no es para que esté en una estantería, es para que la organización pues, pueda reflexionar sobre los conflictos éticos que puede haber ahí, que hay muchos conflictos éticos y tiene que venir desde arriba. Y si los de arriba pues son como son y hacen las cosas que hacen, ¿a dónde vamos a parar? Esto es como un juego de estos de dominó, ¿no? Tiras una pieza y ¡brrr! Todo es ahí, ¿no? Si desde arriba nadie lo cumple y a nadie le preocupa, no, hombre, un código ético hay que trabajarlo, hay que hacerlo de forma participativa y luego tienes que creer en ello y tienes que sensibilizar a la gente que luego va a estar trabajando con ese código, tiene que saberlo, tiene que conocerlo, ¿vale? Entonces, hay códigos éticos, pero ¿hacia dónde van? Aquí, bueno, si lo leéis, es alucinante todo lo que hay. Lo prevé todo, absolutamente todo. Y hay sanciones, hay jurisprudencia, hay de todo. Hay tienen que tener una comisión de ética. Lo bueno de tener un código ético es que normalmente tienes un comité de ética o una comisión de ética que suele ser multi-stakeholders, suele ser con diferentes grupos de interés. Y entonces, bueno, pues los conflictos llegan ahí, se debaten, se buscan opciones, se buscan soluciones. No está mal reflexionar sobre estas cosas en la organización. Volvemos a lo de siempre, no tenemos tiempo muchas veces, ¿vale? Lo urgente come lo importante y al final, hay que tener un código ético, ya está, ¡pum!, colgado. ¿Y de qué te sirve tener el código ético? Si no sabes ni lo que hay dentro, ni nunca lo has aplicado. Lo importante es que si tú tienes un código ético tienes que crear una comisión de ética, un comité de ética, eso es gobernanza, multi-stakeholder, ¿no? Con diferentes grupos de interés y que tienes que no solamente ver si hay un problema y una sanción, sino que tienes que anticipar los conflictos. Para eso es, para anticipar conflictos, para que no se lleguen a producir. Porque si tú no eres consciente de que eso que estás haciendo no está bien, léete el código ético y vas a saber que no está bien eso que estás haciendo. ¿A dónde tienes que llegar? Tienes que llegar a un tribunal, ¿para qué? Si hay códigos, ¿no? Pero el problema está en que ya tengo el código, ahora otra cosa, ahora tengo esto, ahora coleccionamos cosas para tener ahí nuestras medallas y nuestros certificados. La sostenibilidad tiene que ver con la reflexión y con una reflexión muy profunda y muy holística de todo. Está todo muy imbricado, muy relacionado, doy una tecla aquí y estoy afectando allí, ¿vale? Es un tema complejo el de la sostenibilidad. Hay herramientas, pero tienen que, obviamente, usarse, no tiene que ser greenwashing, no tiene que ser imagen. La rendición de cuentas, la transparencia, la rendición de cuentas.
la transparencia en el deporte hay que divulgar claramente toda la información que es relevante. Pero ojo, sobre las operaciones, sobre las finanzas y sobre las decisiones que se toman. Todo tiene que estar ahí, tiene que ser transparente. ¿Cómo que es esto que hago aquí, este evento, porque no sé qué y no sé cuánto más? Y entonces mordidas por todos los lados y esto y no sé. Pero esto es impensable, o sea, es que no puede ser, no tiene sentido. A ver, la rendición de cuentas va muy importante, ¿no? Desde cómo se gestionan los fondos hasta cómo se toman las decisiones y cómo estas decisiones afectan. La rendición de cuentas no es poner ahí unos datos y ya está, no, es algo más profundo, ¿no? Tiene que haber mecanismos eficaces, tiene que haber control social muchas veces, tiene que salir de los equipos directivos, tiene que haber gente de distintas sensibilidades o de distintos colectivos que puedan hacer ese control social. Es un riesgo caer en la cultura del compliance. El compliance es que se utiliza el término así, es cumplimiento normativo, es decir, lo que decía antes, ¿no? Voy poniéndome las medallitas de lo que voy consiguiendo, pas, todas las medallitas, no, a ver hacia dónde llego y dónde lo hago, ¿no? Y luego pues hay muchas formas de rendir cuentas. Lo más importante es que sea desde dentro, es decir, que los propios equipos, los propios administradores, los propios directivos se lo crean y quieran hacer esa verdadera rendición de cuentas, y luego también puede ser por presiones externas, ¿no? Desde reguladores, patrocinadores, inversores, los grupos de interés en general, la opinión pública, lo que no tira una asamblea, pues te lo puede tirar a veces la opinión pública, y tenemos ejemplos, ¿no? De dioses que van a asambleas y palmeros y palmeras, que todo es maravilloso, todo está muy bien gestionado, y de repente la opinión pública llega y te hace ras. Entonces, ojo con esas cosas. No lleguemos a la opinión pública, hagámoslo internamente, intentemos rendir cuentas y seamos lo más transparentes posibles. Aquí tenemos, por ejemplo, por poner cosas distintas, ¿no? Actividades subacuáticas, ¿no? La Federación, bueno, pues tienen ahí, informan, hablan sobre las cosas que hacen de sostenibilidad corporativa o responsabilidad social, y va desde cuestiones de buceo responsable, mujer y deporte en FEDAS, parques y reservas marinas, la cooperación internacional que hacen a través del buceo, el buceo inclusivo, el medio ambiente y la sostenibilidad. Es decir, por poner ejemplos de cosas distintas, ¿no? No hay que poner siempre ni a la liga, ni a no sé qué, ni a no sé qué club deportivo famoso, ¿no? Es decir, tenemos que ver lo que hacemos, tenemos que ser conscientes de hasta dónde llegamos y tenemos que informar de lo que estamos haciendo, ¿vale? Eso es importante, tenemos que rendir cuentas de lo que estamos haciendo y qué objetivos sociales, medioambientales o de gobernanza estamos salpicando. La compra sostenible, que era otra de las que veíamos ahí, bueno, pues cuando estamos seleccionando a nuestros proveedores tenemos que mirar la justicia social, de dónde son estos la gente que está trabajando allí, los derechos humanos, el ciclo de vida del producto, es reciclado, no es reciclado, es reutilizado, se puede reparar, no se puede reparar, bueno, en fin. Y la cercanía, ¿no? El kilómetro cero, el buscar, ¿por qué nos vamos a buscar a un proveedor que está en la otra punta de...? No, búscate uno más cercano si es posible, intenta reducir la huella ahí, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo ropa deportiva sostenible hecha en España, ¿vale? Aquí te dice claramente que está toda hecha en España y en algunos casos puntuales en Portugal, que son camisetas y sudaderas y mallas y no sé qué, que son ecológicos, ¿vale? De producción local, de tejidos ecológicos, orgánicos, reciclados, de bajo impacto ambiental, de no sé qué. O sea, puede haber proveedores. ¿Son más caros? Sí, puede ser más caros, pero ¿el caro o el barato cómo se mide? ¿Solo económicamente hablando? ¿O tenemos que mirar toda la integración? A lo mejor no necesitamos tantos equipamientos, a lo mejor no necesitamos cambiar todos los equipamientos todos los años, ¿vale? ¿Qué pasa con este merchandising de usar y tirar? Y ay, voy aquí, me compro esto, lo tiro, lo dejo. Claro, ¿qué pasa con todo eso? A lo mejor vale más tener menos cosas, pero que duren más y que sean más sostenibles y que sean de kilómetro cero y que sean fabricadas aquí. Pues claro que sí, ¿no? Un ejemplo aquí del Club Deportivo de La Coruña, durante varias temporadas, que compró 100% ropa de Ecoalf, que Ecoalf es una empresa española
que fabrica 100% con materiales reciclados del mar. Los plásticos que se pescan en el mar, que cada vez se pesca más plásticos, más que pescados. Ecoalf tiene pues, proveedores, 3.000 pescadores a nivel de toda España, que son pescadores que muchas veces ya solo sacaban basura del mar y que gracias a empresas como estas pues tienen un sustento y una vida, ¿no? Entonces, bueno, pues un club deportivo, el de La Coruña, pues lleva varias temporadas utilizando ropa de Ecoalf. Bueno, pues bravo por ellos, bravo por ellos, ¿no? Hay que buscar ese tipo de acciones. Aquí me ha parecido interesante este decálogo de Zaragoza, del deporte sostenible, de cómo seleccionar a los proveedores, ¿no? Y lo hace desde el punto de vista, ¿qué puede hacer un club? Pues elegir productores y productos comprometidos, trabajar con proveedores locales, invertir en valores de compañía con políticas de reducción de emisiones de CO2, es decir, ir hacia proveedores que sean neutros, hablando desde el punto de vista de la emisión de carbono. Pero ¿qué puede hacer un evento deportivo? Bueno, pues reducir el merchandising, cuantos menos materiales y recursos utilicen mejor, proveedores de bajo impacto, evitar el plástico, reducir el consumo de papel, en fin, productos y materiales reciclados, priorizar productos locales, de temporada, de comercio justo. Siempre se pueden organizar de otra manera. ¿Y qué pueden hacer los deportistas? Pues dedicarse a patrocinar marcas responsables, por ejemplo. Desde el punto de vista individual, yo soy un deportista y digo, pues no voy a patrocinar cualquier marca, voy a patrocinar una que me parezca socialmente justa y que me parezca sostenible, ¿vale? Evitar el uso de bolsas de plástica, antes de comprar piensa si lo necesitas o no necesitas, comprar materiales deportivos sostenibles. Es que los deportistas también pueden hacer algo individualmente, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido interesante este decálogo que tienen en Zaragoza sobre el deporte sostenible y cómo seleccionar, ¿vale? Tener un nuevo modelo de consumo en el deporte. Es bastante interesante si lo queréis mirar. La economía circular, la innovación, acordaros, ¿no? Era una de las cosas que se mantenían, ¿no? A pesar de que hay vaivenes, ahí ya llevamos años con la economía circular, hace 10 años que se sacó el primer paquete de economía circular en Europa. Y algunos datos, bueno, pues 22.000 millones de pares de zapatillas que se tiran a la basura al año en todo el mundo. 22.000 millones. Cada año se producen y utilizan 330 millones de pelotas de tenis, el 95% acaban en vertederos o incineradas. 330 millones de pelotas al año, el 95% en vertederos. O sea, esto está todo sacado de la Fundación Ellen MacArthur. Ellen MacArthur sacó el premio Princesa de Asturias hace 2 años, fue en el 93, en el 92, en el 92, perdón, en el 22, fue en el año 22 yo creo, en el año 2022 creo que fue. Solo los 10 principales clubes de fútbol del mundo vendieron más de 17 millones de camisetas de poliéster en un año, que sueltan microfibras que son contaminantes en la fabricación, en el uso, en el lavado y que se renuevan cada temporada. Vamos, esto no es sostenible de ninguna manera. Es que es una locura colectiva, es una locura colectiva. Y esto tenemos que cambiar la forma de consumir, la forma de producir radicalmente, ¿no? A través de la innovación, de la economía circular. Aquí os he presentado un modelo, os lo dejo, esto es de una publicación que hice el año pasado, en 2024. Bueno, pues que sepáis que la economía circular está en todas las etapas, desde la compra de materiales que sean ya reciclados o regenerativos, desde el diseño, hay que diseñar para la reutilización, para el reciclaje. En la producción hay que intentar ser más eficientes en la producción, ¿vale? Y generar residuos ceros o los mínimos residuos. En la venta, ojo, esto es muy importante, hay que vender acceso, no tanto producto, sino acceso. Hay que ir al uso compartido muchas veces, hay que cambiar esos modelos de que todo el mundo tiene que ser propietario de todo, hay que ir a compartir. Hay que ir al consumo de productos de forma responsable, no excesiva, hay que alargar la vida útil cuando consumimos, no tenemos que pensar ahora esto, lo tiro, ahora otro, no, hay que intentar, ¿vale? Y lo que queda sí hay que recoger y reciclar, pero es que la economía circular no es
recoger y reciclar. La economía circular es todo esto. Esto ya es lo último. Si te ha quedado residuo, por favor, trátalo, sepáralo y recíclalo. Pero esto es lo último, ¿vale? Tiene que haber compra, diseño, producción, venta y consumo circular, ¿vale? En todo el proceso. Y para eso se generan o se necesitan innovaciones de productos, innovaciones de procesos, innovaciones en el modelo de negocio. Lo que decíamos antes, el uso compartido, por ejemplo, el arrendamiento. Tienes que tener aquí una cosa que solo la vas a usar una vez al año, alquílala. Pero ¿qué vas a tener aquí equipamientos que no necesitas? Compártelo, úsalo en varios, ¿no? Que no sea siempre invertir, comprar, tener, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿sí? Si no te importa, añado una palabra. Lo que queráis. Que en la diapositiva anterior que comentabas la brutalidad de consumo, evidentemente si son de poliéster y sueltas las microfibras tienes un peligro, pero es que, como decías, lo de las 17 millones de camisetas al año, aunque fueran de algodón... No tiene ningún sentido, una barbaridad. Pero es que encima de que es una barbaridad, encima lo hacen con algo que es totalmente insostenible. Entonces, complementario al concepto de economía circular, es que en la siguiente diapositiva, la parte de consumo, lo que tenía que ser, lo primero de todo es consumir menos, algo ligado Sí. Mira, cuando estamos hablando que no sea excesiva, estamos hablando de consumir menos. Para alargar su vida, quiero decir, nunca tenemos que ir a ese consumo excesiva, tenemos que alargar la vida de los productos. Si alargamos la vida de los productos consumimos mucho menos, tenemos que intentar reducir la contaminación, eso significa que tengo que consumir menos. Está todo vinculado a consumir menos, a reducir ese consumo, ¿vale? A reducir el consumo. ¿Qué podemos hacer si tiene obsolescencia programada? Pues todos los... Bueno, ahora ya la obsolescencia programada en Europa al menos ya está prohibida. Ahora empieza, y la ropa dicen que tiene 15 lavados. Luego puedes usar y tirar. Sí. Pero bueno, para acabar un poco, mira, repensar la economía circular, os he dejado aquí un texto que es muy interesante, no me voy a alargar ahora, pero tiene que ver con el deporte, en la industria del deporte. Dice que quedan muchos retos por superar y que sobre todo hay que acabar con el lavado verde, que la economía circular acaba con el lavado verde. O sea, si tú haces economía circular, no hay lavado verde, porque economía circular significa todo, desde el consumo, desde el diseño, desde la producción, es todo. No debería haber lavado verde, si es verdadera economía circular, ¿vale? Entonces, bueno, habla aquí de algunos ejemplos, algunos casos, que hay que cerrar ese bucle, ¿vale? Esto de reciclar es lo último que tienes que hacer. No es ser muy verde ni ser muy circular que recicles, es lo último. Hay que evitar llegar ahí. Si llega y te queda residuo, recíclalo, reutilízalo, pero hay que evitar llegar ahí. Si lo visteis, es la última etapa. Si no llegas a ella, mejor. Entonces no hay que confundir economía circular con reciclar, porque todo el mundo, esto es reciclado, ya está, muy bien, no, hay que evitarlo. Y luego mirad, me ha gustado este ejemplo del Ayuntamiento de Alicante, un estadio, ¿no? Dice, bueno, pues que eso se hace mucho aquí, con pequeños equipos y con cosas así se hace, ¿no? Pues dice, el estadio municipal en que se estrena y compite, bueno, pues el Alicante, el Hércules y el Intercity, bueno, pues resulta que son distintos equipos y le has dicho, no, se acabó, a partir de ahora, no aquí uno, allí, no, todos a este y os repartís el tiempo. Ya está. Esto se hace mucho en las cuestiones municipales a veces. Bueno, pues esos son ejemplos de economía circular, de consumo compartido. Que es que aquí ahora mismo todo el mundo tiene que tener su estadio, su instalación, su no sé qué. Pues no tiene sentido, nos regulamos, unos días unos, otros días otros y ya está. No necesitamos ni 3, ni 4, ni 2 estadios, ni nada, un estadio para todos. Imaginároslo en los grandes equipos y tal, que tuvieran que compartir el estadio, o sea, les da un síncope, ¿no? Porque hay negocio alrededor de los estadios, hay mucho negocio, hay muchísimo negocio alrededor de los estadios, son verdaderos centros comerciales, son verdaderos tal, bueno, imagen, tal, bueno, Entonces, ese tipo de cosas es economía circular y hay que intentar pues, compartir espacios, usos, y de eso sabéis mucho, ¿no? Porque supongo que tendréis que hacer unas plantillas, ¿no? Para que todo encaje, de eso sabéis mucho, ¿no? en este tipo de organizaciones, pero no todos lo hacen así.
Y entonces hay que ir a eso. La cuarta reflexión, y ya con esto ya acabamos y hablamos todo lo que queráis, ¿vale? Por terminar un poco las diapositivas. Tiene que haber una visión holística de la ESG. Es decir, cuando estamos gestionando el deporte, pues tiene que ir todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el impacto social y todo lo que tiene que ver con una gobernanza pues, más justa y más ética, ¿vale? Y más basada pues, en una economía circular y en una racionalización de los recursos. Esa es un poco la idea. Me quedo con la frase del primer día, la he retomado, ¿vale? Que me gusta mucho. El deporte, la joya que tiene el poder de cambiar el mundo, de inspirar, de unir a la gente, como pocas cosas lo tienen, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y, bueno, pues tenemos que hacer posible el cambio, ¿no? desde el deporte. Y nada, esto, daros las gracias. Tenéis ahí mi correo, si alguna vez queréis contactar conmigo, meugenia@niobi.es. Y nada, ya me callo porque ya...